Kevenu Shalom Aleichem, bienvenidos a un programa más de I Stand with Israel. La verdad es que los tenía bastante olvidados, pero este programa, bueno, lo estoy haciendo así improvisadamente porque me encontré con un artículo titulado Izquierdas y Antisemitismo. Y de verdad que me llamó la atención, no me sorprendió, pero sí me llamó la atención una imagen que sale en el titular de ese artículo. Los personajes que ustedes ven en la imagen que tengo en este momento expuesta mientras que hablo, son del señor Pablo Iglesias de España. En la mitad aparece el señor Gustavo Petro de Colombia y sale el señor Jeremy Corbyn de Reino. Como les dije, estoy improvisando y si me permiten voy a leer un fragmento de este artículo que todavía no he leído. Digo, estoy abriendo la página y me está llamando seriamente la atención. Bueno, dice así: izquierda antisemita, Iglesias, Petro y Corbyn, que el odio a Israel. Que escribir sobre antisemitismo es quizá uno de los temas más antiguos de la humanidad. Se considera que uno de los primeros libros antisemitas de la historia se titulaba Japión y se remonta al siglo I de la era común, o sea, después del Mesías. Dicho libro fue escrito por un antisemita egipcio helenizado llamado precisamente Japión y fue magistralmente refutado por otro libro escrito por Flavio Josefo, nacido en Judea y educado en Roma, llamado Contra Japión, o más precisamente titulado acerca de la antigüedad de los judíos, y se trató de una respuesta de Flavio Josefo que redujo al absurdo y destruyó las aseveraciones de Japión contra los judíos. Eso no significa que no hubiera antisemitismo con anterioridad al siglo I de la era común, sino que ese libro es quizás el primer escrito antisemita que registra la historia y que trataba de explicar la perfidia de los judíos. Y que en la historia de la humanidad que encontramos que el prejuicio contra los judíos tiene diferentes facetas y puede provenir de diferentes vertientes. Por ejemplo, las religiosas, las raciales, las políticas, etc. Pero lo que tiene en común es que el odio al judío es un odio visceral y que trata de ser justificado y explicado de diferentes maneras, pero no hacen más que revelar que el odio hacia ese pueblo está más allá de la razón. Como decía Jean-Paul Sartre, si el judío no hubiese existido, el antisemita lo hubiese inventado. Parece ser que el impulso fanático de la humanidad se ensañó especialmente contra los... Y el artículo continúa. Quiero referirme en este artículo al antisemitismo de izquierda, no porque sea el único antisemitismo, sino porque con la aparición de esta corriente de pensamiento político que enarbola las banderas de la igualdad entre los seres humanos, no era superior desde la aparición de las izquierdas hacia fines del siglo XVIII, que los judíos, llamados entre otros a luchar contra la opresión y las tiranías, fueran finalmente demonizados, execrados, pasando esa demonización por diferentes vertientes hasta llegar a la deslegitimación del Estado de Israel y la condena al sionismo, que fuera el auténtico movimiento de liberación del pueblo judío. Voy a referirme a continuación a algunas manifestaciones tremendamente antisemitas y o
anti-israelíes y o antisionistas de distintas izquierdas en varios países, que no hacen más que confirmar que muchas de las izquierdas siguen teniendo un odio visceral hacia el pueblo judío. Ahora quiero, bueno, que el artículo es bastante extenso, y bueno, quiero dar como mi opinión al respecto. Hay algo que señala aquí el artículo, en las partes que yo no he leído, y es que no se condena el hecho de que alguien critique, digamos, que ciertas políticas implementadas por el Estado de Israel, así como uno puede criticar ciertas políticas implementadas en Colombia, en Estados Unidos, cosas que uno critique con las que uno no esté de acuerdo. Pero hay una raya o ya un límite entre lo que es criticar ciertas políticas con las que uno no esté de acuerdo, a, como dice el artículo, deslegitimar al Estado de Israel o criticar la existencia del Estado de Israel. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, ya yo imagino que todos los que me estén escuchando han escuchado más de una vez a Jeremy Corbyn criticar a Israel, a Pablo Iglesias, obviamente al régimen de la época de Hugo Chávez, ahora con Nicolás Maduro. Quien no tiene, digamos, o al menos yo no lo he escuchado criticar directamente a Israel, al menos en televisión nacional, es a Gustavo Petro. Pero sí tengo que admitir que sí he visto gran cantidad de tweets que él monta. Probablemente, o sea, digo, no es que de pronto no haya criticado en televisión abierta, sino que yo no los he visto. Uno tiene que ser de la razón y que hay que aceptar eso. Yo no los he visto, pero sí he visto tweets de Gustavo Petro haciendo comparaciones absurdas, críticas igualmente absurdas, que rayan ya que en el antisemitismo, en la judeofobia, y eso es típico o es muy característico de los grupos de izquierdas. La izquierda critica el capitalismo, que el capitalismo es lo que provoca las desigualdades, que esto y que lo otro. La gente no entiende que lo que hay en Latinoamérica, más que capitalismo, lo que hay es un estatismo o mercantilismo estatal, que no entienden que aquí propiamente un capitalismo, como decía Ayn Rand, aquí en Occidente hay como unas mixturas de capitalismo en fin, o sea, esa mixtura que es lo que es el estatismo o el mercantilismo estatal, pero en Occidente no hay un capitalismo laissez-faire, no existe, y ese es el problema de las izquierdas, que las izquierdas no entienden este tipo de cosas que yo no voy a explicar ahora mismo. Así como critican al capitalismo, critican también al judío, el judío que es el que ocasiona el genocidio de los palestinos, el genocidio, porque realmente eso es otra falacia. Y bueno, siempre hay argumentos tornados con un poco de dramatismo, en fin. Entonces me llamó muchísimo la
la atención, porque aquí, por ejemplo, habla mucho de Latinoamérica y dice esto, pero también en Latinoamérica existen regímenes anti-israelíes y antisemitas, como por ejemplo el de Venezuela, que incluso ha roto en el año 2009 las relaciones con el Estado de Israel, y tiene excelentes relaciones con la República Islámica de Irán, gran enemigo del pueblo judío. Además, este régimen ha saludado el triunfo talibán en Afganistán, que se dio este 15 de agosto del presente 2021. Recordemos que Venezuela es una narcodictadura militarizada y está encabezada por Irán en Latinoamérica. Bueno, y es la cabeza de Irán en Latinoamérica, dice así. También Bolivia rompe las relaciones diplomáticas con Israel por quejarse del bombardeo que realiza Israel contra la organización terrorista Hamas para defender a los ciudadanos israelíes. El presidente de Bolivia en aquella época, Evo Morales, que era y sigue siendo miembro del Partido Socialista. También existe en Asia y en otras partes del mundo izquierdas militantes anti-israelíes. No es de sorprender que las izquierdas apoyen el hecho de que las FARC, la izquierda colombiana, de que las FARC tengan puesto en el Congreso de la República. No es de sorprender si ellos igual apoyan estos grupos terroristas como Hamas, como Hezbollah. Entonces no es de sorprender. Entonces que en nombre de la paz apoyan a sus propios enemigos, a los propios enemigos de la paz. Entonces eso es algo que llama muchísimo la atención. Bueno, y quiero finalizar con esto, con lo que termina el artículo. Obviamente que voy a tratar de compartir el link, porque me pareció de verdad que el link es muy, o sea, importante, porque no basta solamente con lo que yo les pueda comentar, sino que ustedes lo lean y que lo analicen bien. Y el artículo termina así: el judaísmo es la voz disonante en las conversaciones humanas y entre las naciones del mundo, pero es también una protesta sostenida contra todo autoritarismo a través de la historia. El antisemitismo finalmente daña a aquellas personas, partidos o pueblos que los practican, y también es una disfunción psicológica y termina siendo un problema de los antisemitas, y son ellos los que tienen que solucionar este prejuicio y ese odio. Yo pienso, y ya como una última reflexión, que el antisemitismo, o alguien que no recuerdo bien quién fue el que mencionó esto, si ustedes lo recuerdan, bueno, para que lo coloquen aquí abajo el nombre de la persona que lo mencionó, que el antisemitismo comienza con los judíos, pero no termina siempre con ellos. Siempre hay quienes, sin ser judíos, terminan siendo víctimas de los daños colaterales. Puede ser los cristianos. En el caso, hay un clarísimo ejemplo, que fue el caso de la AMIA en Argentina, cuando el Hezbollah atacó la AMIA. No solamente fueron los judíos que se encontraban en ese momento, tanto en AMIA como en la embajada, sino
la gente, o sea, la gente que estaba alrededor, gente que no tenía nada que ver con eso, terminaron también afectados. Yo soy cristiana evangélica y confieso que más de una vez a través de YouTube, de mis otras redes sociales, con las que yo mando todos estos mensajes, bueno, me han atacado por ser activista pro israelí. Pero más que sin subestimar la labor mía de ser activista, pero israelí también soy libertaria. Y la idea de esto es mandar siempre un mensaje en pro de las libertades. Y decir verdad, que mejor referente de las libertades que Israel, sin meter a los Estados Unidos, que también es un referente importantísimo de las libertades, pero Israel, que es particularmente teniendo en cuenta su ubicación geopolítica, que es un país así pequeñito. Pienso yo que el Caribe colombiano es como más grande, y está rodeado de enemigos y enemigos que buscan su destrucción, y que se mantenga siendo un país que apuesta a las libertades de los individuos. Si es para reconocer, y y de verdad que vale la pena seguir con esta labor que yo sigo, porque si ustedes se ponen a ver, los países que rodean a los Estados Unidos no son propiamente países que busquen destruir a los Estados Unidos, sino que más bien se han visto beneficiados de él. Y el héroe no es aquel que es indestructible, sino que es que a pesar de su debilidad, o a pesar de su tamaño, lucha por sobrevivir. Y digamos que de heroísmo, de las libertades, y Israel es un magnífico ejemplo. Entonces, bueno, quería hacer este programa que me pareció que sería interesante compartir este artículo. Yo, como dije, voy a dejar en los comentarios, voy a ver si lo dejo como un comentario fijo, el link para que se metan, para que lo lean, y bueno, si les place comentarme algo, aportar algo, muy bien recibido, siempre que sea de forma respetuosa. Eso sí, se los agradezco. Bye.